Hay historias de la NFL que terminan con un trofeo, hay otras que terminan con una celebración, y hay algunas que incluso después del último silbatazo dejan una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué estaba pasando realmente detrás de una sonrisa? Esta es la historia de Marshawn Nyland. Nacido en Grand Rapids, Michigan, Nyland creció persiguiendo un sueño que parecía imposible, llegar a la NFL. Su madre, Wendy, fue una de las personas que más creyó en él, y mientras avanzaba en Western Michigan, Marshawn dejó de ser solamente un jugador. Se convirtió en capitán, en líder, en alguien a quien sus compañeros seguían. En 2024, aquel sueño finalmente se hizo realidad. Los Dallas Cowboys lo seleccionaron en la segunda ronda del draft. Mientras todos veían al jugador de los Cowboys, detrás de ese casco existía una historia que pocos conocían. En 2020, durante su etapa universitaria, un amigo llegó a llamar a emergencias preocupado por su bienestar. Años después, Marshawn tuvo que enfrentar otro golpe devastador, la muerte de su madre. La perdió apenas unos meses antes de convertirse en jugador de los Cowboys. El sueño por el que ambos habían luchado estaba finalmente frente a él, pero ella ya no estaba para verlo, y aún así, Marshawn siguió adelante. Entonces llegó noviembre de 2025, el momento que parecía escrito para convertirse en uno de los primeros grandes recuerdos de su carrera. 3 de noviembre, Cowboys contra Cardinals. Dallas bloqueó una patada, el balón quedó suelto y Nyland apareció, la recuperó en la zona de anotación. Touchdown, su primero en la NFL. El sueño de toda una vida acababa de convertirse en realidad. Parecía el comienzo de algo enorme, pero apenas 48 horas después, todo cambió. La noche del 5 de noviembre, Nyland estuvo involucrado en una persecución policial en Texas. Su vehículo terminó accidentado y él huyó a pie. Durante la búsqueda, las autoridades recibieron información de que estaba atravesando una crisis y que había expresado pensamientos suicidas. A la 1:31 de la madrugada del 6 de noviembre, Nyland fue encontrado muerto. Tenía apenas 24 años. Habían pasado apenas 2 días desde el momento más feliz de su carrera, 2 días desde su primer touchdown, 2 días desde que millones de personas pudieron verlo celebrar el sueño que había perseguido durante toda su vida. Y entonces, ya no estaba. La historia de Marshawn Nyland no es solamente la historia de un jugador de la NFL, es la historia de una persona que tenía sueños, pérdidas y una lucha que quizá muchas personas nunca pudieron ver. Marshawn Nyland alcanzó el sueño que había perseguido desde niño. Llegó a la NFL, se puso el uniforme de los Cowboys y anotó su primer touchdown. Su historia terminó demasiado pronto, y quizá por eso debemos recordarlo no solamente por cómo murió, sino por todo lo que fue antes de aquel día. Un joven de apenas 24 años que alguna vez soñó con jugar en la NFL y que llegó a hacerlo.